Ok. Amigos míos, como decía... Me da como nervio este tema. Habemos papa. Sí, ¿sabes qué? Yo quiero... A ver, quiero contar esto sí muy cortito, que hoy día cuando estábamos recabando toda esta información, habían personas claramente contratadas para encargarse de hacer desaparecer todo lo que vamos a ver ahora de la red, que son publicaciones de diarios, libros, puros estudios rigurosos y serios y no simples opiniones tiradas al voleo. Simplemente fíjate que una de las cosas que me llamó la atención, porque vamos por partes, porque vamos a ir de lo hipotético, de lo profético, hacia lo claramente concreto sobre los actos que ha cometido este nuevo Papa, que él se autobautizó como Francisco I. Ah, ¿él se autobautizó? Sí, pues bueno, eso pone su propio nombre. Sí, pues claramente. Bueno, atención, porque algunos dicen, se cumplió finalmente la profecía de Nostradamus, para algunos no cabe la menor duda. ¿Por qué? Por lo que dijo esto el antiguo profeta hace muchos años. Atención. Dice, al principio, esto es el contexto en el que tienen que fijar. Habrá enfermedades mortales como advertencia. Luego habrán plagas. Morirán muchos animales, habrán catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Esta profecía de Nostradamus parece apuntar a lo siguiente, porque dicen, todos están esperando que entre el Papa Negro fuera literalmente de raza negro, claro. Exactamente como habían algunos de los postulantes. Sin embargo, quiero leer esto literal. En la tradición católica reconoce informalmente, pero obviamente así se le llama dentro de la iglesia, al líder de los orden de los jesuitas como el Papa Negro. Así se le llama, como igual que obviamente se le dice al líder siempre del momento jesuita, es el Papa Negro. La Iglesia Católica persiguió y casó a los jesuitas durante mucho tiempo. Por supuesto, que finalmente, bueno, hay toda una teoría de que ellos ayudan a manipular. ¿Y este Papa es jesuita? Sí, absolutamente. Bueno, esto debido a las fuertes influencias que la orden tuvo durante siglos sobre los distintos pontífices, como usted bien decía, y por sobre todo la oscura sotana que suelen vestir los religiosos en contraposición con los grandes líderes de la alta jerarquía, que son por lo general blancos, como el Papa. Ellos negro, siempre negro, un adulto negro, y obviamente a ellos, entre ellos se pusieron el nombre Papa Negro, se mencionan entre ellos. Entonces, hasta ahí la cosa iría más o menos como tal. Bueno, este Papa de doctor tiene cara. Tiene cara bueno, pero parece que solo nos vamos a quedar con la cara. Vamos entendiendo de quién estamos hablando. Este hombre, cuyo verdadero nombre, Jorge Mario Bergoglio. Ahí lo tenemos, nació un 17 de diciembre del año 36 en Buenos Aires, Argentina, de la orden religiosa Compañía de Jesús, a buen entendedor, es jesuita el hombre. Papa número 266 de la Iglesia Católica y primer pontífice procedente del continente americano. Perdón, que nadie lo daba como favorito. Absolutamente. En ninguna quina, en ninguna tena, de hecho, si ustedes quieren saber... postuló el otro argentino. Sí, señor. Benjamín Solaya Parravicini, el Nostradamus argentino, él decía, ojo, cuando esté todo patas para arriba, cuando los protestantes sean católicos, los católicos protestantes, el Papa va a bajar a Sudamérica y de ahí provendrá. Bueno, Parravicini, sí, ahí está. Pero atención, ¿de qué cosas saltaron de inmediato las alarmas respecto a este hombre que, no lo voy a negar, tiene una cara más amable que Benedicto XVI, pero sin embargo, al parecer, sería alguien que Benedicto XVI jamás hubiera elegido? Porque si bien entendemos que él decidió salirse, digamos, en su rol del máximo pontífice, precisamente por todo el nivel de corrupción y abuso que había dentro, al parecer él, de alguna manera, arrastra un currículum muy similar a lo que Benedicto XVI jamás hubiera querido para su sucesor. Wow. Bueno, dicen que el diablo era el ángel más lindo. Por ejemplo, de partida, vamos con el primero. Él tuvo que ver con los secuestros de sacerdotes durante la dictadura en Argentina. Sí, pues. Hay un libro. ¿Francisco I? Sí, señor. Hay un libro al respecto que es, digamos... Dos sacerdotes que supuestamente él le habría quitado, digamos, todos los beneficios y se habría, digamos, apartado de eso y hubiera hecho vista gorda. El cuestionamiento remite al secuestro de dos jesuitas detenidos clandestinamente por el gobierno, muy parecido a lo que ocurrió acá en la época de Pinochet, de facto por hacer tareas sociales de barriadas de extrema pobreza. Ellos, en los momentos, digamos, donde, digamos, toda la dictadura en Argentina se empoderó y habían todo tipo de abusos, asesinatos e impunidad, algunos jesuitas fueron a ayudar a los más pobres que protestaban
y él claramente los denunció porque no estaban a la orden del fascismo imperante en aquel entonces. Cosa que él estaba súper partidario de ahí. Absolutamente. De hecho, Bergoglio les retiró la protección de su orden religiosa. Fue lo primero que hizo y ambos párrocos sobrevivieron tras un encierro de 5 meses. Esto está en Horacio Verbitsky en el libro El Silencio. De hecho, Bergoglio había denunciado a los sacerdotes de ser guerrilleros. De hecho, para que se apurara el proceso de que fueran arrestados estos colegas de él los acusó de que eran guerrilleros y que eran, no que ayudaban solo a los pobres, sino que eran activistas, que ocupaban incluso armas o facilitaban, digamos, un tipo de protesta más violenta hacia el gobierno en aquel entonces. Soplón. Atención, porque lo que viene ahora es una frase de los mismos curas. Mucha atención. Sí, vuelve a Benedicto. Miren lo que dice, cómo le devuelven la mano después de lo que él hizo. Dice lo siguiente. Obviamente este fue uno de los sacerdotes detenidos durante la dictadura. Esto fue en 1976. Dice él: fuimos sometidos por Bergoglio a la prohibición e infamia pública de no poder ejercer el sacerdocio, dando así ocasión y justificación para que las fuerzas represivas nos hicieran desaparecer. Se nos podía alertar de que estábamos señalados y acusados, pero manteniendo en el misterio y la ambigüedad las causales de la acusación. Orlando Llorio, que fue una de las personas detenidas acusadas por el actual Papa de la Iglesia Católica y que lo acusó de incluso de nivel de guerrillero para acelerar el proceso de arresto y de condena, y que los mal que zafaron puede haber sido uno de los tantos detenidos desaparecidos, tal como ocurrió acá. Ahora te digo que de todos los favoritos o los papables que estaban, digamos, en cuestión y que podían ser elegidos, yo te diría que todos tienen los papeles manchados. O sea, aquí ninguno se salvaba, porque o hubieran participado de red de protección, hubieran hecho vista gorda, pero apuesto que ninguno feito hizo lo siguiente: el secuestro de bebés en la dictadura, sí, claro, de parte del actual Papa. Secuestro de bebés. Le tengo cero respeto. Peor, digamos. Atención. A ver, esto lo podemos encontrar en el Diario de la Nación de Argentina, el 10 de mayo del 2010. Todo esto, a ver, esto no es que están saliendo ahora, todo esto fue publicado años antes de que fuera elegido. El cardenal Bergoglio fue citado por la justicia para declarar como testigo en una causa por el robo de bebés durante la dictadura militar, en la que tan feliz se encontraba. Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal número 6, que investiga la presunta existencia de un plan sistemático, vale decir, organizado, y donde él lo apañaba, para la apropiación de un sector, para la apropiación de bebés al acceder a un pedido del fiscal y del abogado representante de un sector de abuelas de Plaza de Mayo. Vale decir, había casi un tráfico de bebés, digamos que de la noche a la mañana, producto incluso los mismos detenidos desaparecidos iban quedando huérfanos, y obviamente había prácticamente un tráfico de guagua. Y él obviamente, digamos, aceleraba y ayudaba a administrar eso. Déjame preguntarte Fue citado a tribunales por participar, de hecho. Desde la ignorancia y obviamente de la inocencia, cuando se toma la decisión de buscar un papa, cuando hay que elegir el papa, no se busca una persona que tenga, no sé, una cosa intachable, los papeles que... Pero es que estamos hablando de... No estamos hablando ni siquiera de... Pero Benito Baranda, por último. No sé, a mí me llama, pero al menos, no sé. Pero estamos hablando de... O sea, lo mencionábamos ayer o anteayer, cuando tú decís, se entregan a Dios, no tienen este compromiso de moral y todo. Y estamos hablando de delitos súper graves, de cosas bien... de acusar a los tuyos simplemente porque no sigue tu acuerdo digamos, de comodidad política. Obviamente se arreglaron los bigotes. Muchas personas de la iglesia con ciertas dictaduras, hay otros que sí hicieron la pega, que fueron condenados, digamos, torturados, desaparecidos. Ellos dos zafaron, pero él los mandaba. Ya, y hoy día cuando, o sea, estamos hablando que el Vaticano, de la iglesia, lo máximo hoy día es, y nadie se hace cargo, no hay nadie que diga, no sé, alguien honesto que diga, sí, que este gallo no puede ser, o este cura, o este cardenal, lo que sea, no puede ser, porque en realidad... Bueno, es que sabes que yo creo que hasta se le escapó, creo yo, fue como un chirolazo, quizás de repente salió humo blanco y dijeron, chucha, y este el que no tenía que salir. Quizás, digo, porque habían otros como favoritos, estaba Scola, estaba el de Brasil, habían varios más que... ¿Scola? Claro, habían varios más, y yo pienso, porque el voto es secreto. El más asumido al menos. Atención. Porque, entonces, a ver, pero si, como veíamos ayer, si Benedicto XVI
Mire, así como vimos ayer, si Benedicto XVI en algún momento que vuelva. intentaba, si ya la inscripción la había imposible. Claramente eligieron a alguien que al parecer iba a continuar y que era lo que quería Benedicto XVI hacer desaparecer y no hubo caso, y esto parece que confirma de que la iglesia va a seguir la mano de Dios esta misma ruta. Va a ser cada vez peor. Exacto. Bueno, de hecho, ¿qué es lo que sucede? Que en algún momento Benedicto XVI, ¿se acuerdan? Quería abrir la posibilidad de que en casos puntuales los curas pudieran mantener, digamos, casarse y todo lo demás, y que, digamos, incluso se refirió frente a la apertura de matrimonios, digamos, diferenciados no heterosexuales, que querían entrar en conversaciones ya de eso. Bueno, nuestro querido amigo, elegido Papa el día de hoy, se refirió claramente respecto al matrimonio homosexual, que si bien es bastante frustrante, sobre todo habiendo tantos homosexuales que tienen súper arraigada la fe católica, que ellos los consideren absolutamente como una especie de aberraciones de la naturaleza. Y tantos homosexuales sacerdotes, además. Por eso, además, y que en su práctica los convierte en tales en algunos casos. Pero no estoy hablando de pedofilia, sino que derechamente en las prácticas, digamos, con personas de una edad similar. Les digo, dice él, Francisco I en contra del matrimonio gay, la ley del matrimonio homosexual, Argentina, él refiriéndose cuando uno no asumía, hiere gravemente a la familia. No seamos ingenuos, no se trata de una simple lucha política, es la pretensión destructiva al plan de Dios. Está tomando la palabra de Dios por sí mismo, digamos, se la poder. Y por eso Cristina Kirchner hoy día, con la quien se enfrascó duramente con ¿también? Cristina, Se agarró porque esto fue en el veces, momento, hoy día la presidenta lo único que hizo fue mandarle una carta. Nunca salió a hacer una declaración, así digamos como una cadena nacional aquí como ha salido. Y no tuvo fuerza, porque esto lo dijo días antes de que se estableciera la ley de matrimonio en Argentina, digamos que fue pionera en nuestro continente. Y el matrimonio homosexual argentino lo calificó él de una movida del diablo. Nada, weá. Así, compadre. Sin embargo, fíjate que una de las grandes, ¿cómo decirlo? Quejas, críticas que se le hacen a la Iglesia Católica es el tremendo poder económico o ese gustito por lo material del dinero, que obviamente la fastuosidad se nota ya en sus monumentales catedrales, digamos, en los trajes. y en sus trajes y todo lo demás. Era un desfile. Pues bien, fíjense que el actual Papa, recién elegido, también tiene una historia respecto a su gusto desenfrenado por el dinero y a guardar ciertas platas cochinas debajo de la alfombra. Sí, mira. No lo digo Además, yo, lo dice un hombre de la iglesia que tuvo que... Les cuento esto a la vuelta comercial. Atención, hoy día hemos estado viendo, sí, como muchos afirman, es verdad que claramente nos estábamos refiriéndose a que en épocas de cambios climáticos, guerras e infecciones que matan a las personas, virus, etcétera, etcétera, iban a ser el famoso rey negro, al cual se refería generalmente a él como el Papa, como rey, y que iba a comenzar una serie de problemas junto con esta elección, derechamente, al parecer, por toda la cartilla que tiene en su currículum de los actos que ha hecho en vida antes de haber sido elegido como el sumo pontífice, parecen avalar dicha profecía. Sin embargo, él también tiene que ver en asuntos monetarios, que es algo siempre tan delicado. La usura claramente se instaló hace mucho tiempo en la Iglesia Católica. Ellos adquirieron un poder que nunca van a querer soltar. Y esta es una anécdota que cuenta un colega cuando todavía no era papa y que claramente se dejó plata. Atención. Miguel Mondevisí, ex sacerdote jesuita, también de lo suyo. Esto salió en el diario de Página 2 el 2 de mayo del 2010. Cuenta él: cuando murió mi abuelo, la herencia se repartió entre mis dos hermanas y yo. Le entregué mi parte, como corresponde, como decíamos que obviamente cuando hay herencia, cuando los curas, ¿por qué no los dejan casarse? Para que todos sus bienes vayan a parar a la iglesia y no a la descendencia que no se les permite tener. Yo le entregué mi parte a Bergoglio, ¿cómo tiene que ser? Por cierto, parte de la herencia, porque no va para los curas, va para la iglesia, en su propio despacho del Colegio Máximo, en billetes,
él ni siquiera me dio un recibo. De hecho, él dice que le entregó, le equivalía al valor de un departamento de 3 ambientes que finalmente no apareció en ningún libro contable de la iglesia. Se quedó con la plata, a ver, ¿se quedó con cuánto más o menos eso? $100.000. Se quedó con $100.000. Se quedó con unos 50 millones de pesos, como la iglesia lo demanda. Él se quedó con toda la plata que le correspondía a este cura y finalmente no apareció en un libro contable. Fue a parar al bolsillo del actual papa, que partió con la marraqueta bajo el brazo. Vale decir, con 50 millones de pesos ya, obviamente, en su cuenta corriente, quizás cuánto más. Ya ahora, digamos, eso una minucia, ¿vale? Ok. Amigos míos, como decía... Me da como nervio este tema. Habemos papa. Sí, ¿sabes qué? Yo quiero... A ver, quiero contar esto sí muy cortito, que hoy día cuando estábamos recabando toda esta información, habían personas claramente contratadas para encargarse de hacer desaparecer todo lo que vamos a ver ahora de la red, que son publicaciones de diarios, libros, puros estudios rigurosos y serios, y siempre del momento jesuita es el Papa Negro. La Iglesia Católica persiguió y casó a los jesuitas durante mucho tiempo. Por supuesto, que finalmente, bueno, hay toda la teoría de que ellos ayudan a manipular. ¿Y este Papa es jesuita? Sí, absolutamente. Bueno, esto debido a las fuertes influencias que la orden tuvo durante siglos sobre los distintos pontífices, como usted bien decía, y por sobre todo la oscura sotana que suelen vestir los religiosos en contraposición con los grandes líderes de la alta jerarquía, que son por lo general, parece apuntar a lo siguiente, porque dicen, todos están esperando que entre el Papa Negro fuera literalmente de raza negro, claro. Exactamente, como habían algunos de los postulantes. Sin embargo, quiero leer esto literal. En la tradición católica reconoce informalmente, pero obviamente así se le llama dentro de la iglesia, al líder de los orden de los jesuitas como el Papa Negro. Así se le llama, como igual que él. Obviamente, se les dice al líder. Para algunos no cabe la menor duda. ¿Por qué? Por lo que dijo esto el antiguo profeta hace muchos años. Atención. Dice, al principio, esto es el contexto en el que tienen que fijar. Habrá enfermedades mortales como advertencia. Luego habrán plagas. Morirán muchos animales, habrán catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. Esta profecía no simple opiniones tiradas al voleo. Simplemente fíjate que una de las cosas que me llamó la atención, porque vamos por partes, porque vamos a ir de lo hipotético, de lo profético, hacia lo claramente concreto sobre los actos que ha cometido este nuevo Papa, que él se autobautizó como Francisco I. Ah, ¿él se autobautizó? Sí, pues bueno, eso pone su propio nombre. Sí, pues claramente. Bueno, atención, porque algunos dicen, ¿se cumplió finalmente la profecía de Nostradamus?